Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Link. Activemos los subtítulos, por favor. Lo que vamos a hacer es que encienden la cámara conforme van interviniendo, ¿vieron? Por favor, los que intervienen. Vamos a hacer una prueba. Que hay muchos que dicen que se carga el sistema porque encienden la cámara. Entonces vamos a hacer la prueba hoy para ver qué pasa. No sé si tienen su material a la vista. Iniciamos entonces. Sean bienvenidos. No sé si ya salió calendario de examen. No sé si ustedes ya verificaron. Todavía no hay nada en la página de la facultad. Bye. Pero yo les informé que ya está por salir porque la última clase me habían pedido el enlace. Entonces estamos en vísperas. Quiere decir que de un momento a otro, pues nos van a indicar el calendario de exámenes. Bueno, ustedes ya tienen dos materiales que son materiales pequeñitos y que espero que ya los estén estudiando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio. No sé si se mira el material. Aún no. ¿Se ve o no? No ¿Se se ve o mira. no se ve? ¿No se ve? No. Vaya, entonces ahorita voy a activar. Ahorita. ¿Se ve o no se ve? Sí, Lick. Sí, ahorita ¿Sí se sí. ve, licenciado? Vaya. Entonces, el último día de clases, ¿nos quedamos hasta dónde? Estábamos hablando de los naturalistas modernos, la jurisprudencia de los conceptos y formalismo neocantiano. Vaya. Entonces, estábamos hablando de las escuelas, ¿verdad? De las escuelas estábamos hablando. ¿De qué hablaban esas escuelas? Pregunto. ¿Se recuerdan? Que los naturalistas, su percepción del derecho es la de un sistema deductivo que a partir de principios naturales evidentes de la correcta actuación humana es posible inferir o deducir el resto de las normas que rigen la conducta humana. Sí, eso fue lo que estuvimos hablando. Y entonces ahora vamos a ver que
Hasta aquí creo que nos quedamos. Hablamos de este personaje. Hablamos que ese personaje tenía una obra y que lo que pretende es una teoría racional y universal del derecho. Y aquí les hice una pregunta. La pregunta que les hice y que se las vuelvo a repetir, es, estamos refiriendo. ¿Qué tipo de lógica nos estamos refiriendo? Y me respondieron entonces, ¿qué? Una teoría racional. Cuando hablamos que se refería a teorías, ¿qué tipo de lógica dijimos que se estaba hablando? Formal. Lógica formal. Lógica formal. Una teoría racional y universal del derecho. Según esa escuela, dice esta idea del sistema jurídico como un sistema de reglas deducidas de algunos principios evidentes o naturales. Esta idea de un legislador racional y universal. Y me recuerdo que yo les di unos conceptos. Conceptos de carácter universal. No sé si se recordarán de algún concepto que haya indicado. ¿Se recuerda de algún? Mencioné varios. Díganme algunos, no todos los que mencioné, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Uno podría ser en qué momento la lógica formal y la lógica material se unen. No. ¿No? No. ¿Alguien más? Les dije que habían conceptos universales que tenían una significación aquí, en China, en Japón y en varios países del mundo. ¿Qué conceptos fueron los que mencionamos? ¿Se recuerdan? Lick, ¿no era eso del concepto de la no contradicción? No. No se refiere a eso. Una codificación universal, ¿no? No. No me estén defraudando porque de eso estuvimos hablando. Los principios universales lógicos como principio de identidad y no contradicción. No. Lick era lo de la lógica pura y la lógica jurídica. No. Se busca una conceptualización universal. Y obviamente cuando se elaboran normas, es como que estuviéramos hablando un mismo idioma. Aunque de hecho son varios idiomas. Pero se busca unificar conceptos. ¿Qué conceptos? La lógica formal con la lógica material. No. Un concepto sería la justicia, Ajá. la legalidad. ¿Y qué puede decir en relación a esos conceptos? Pues
que son de aplicabilidad universal, porque como usted dijo, se pueden aplicar aquí en la China, en Japón, en Europa y aquí en Guatemala. Efectivamente así. Les dije que delito significaba lo mismo. Les dije que el concepto trabajador era el mismo aquí en Guatemala como en el mundo. El concepto patrono. Pregunto, ¿ya se recordaron? ¿De identidad, licenciado? No estamos hablando de los principios. ¿Ya? No estamos hablando de los principios. Estamos hablando de conceptos. Las tendencias mundiales es buscar una conceptualización universal. Por ejemplo, pena. Pena tiene el mismo significado aquí que en Roma. Aquí que en China. ¿Estamos? Bueno. Qué rápido se les olvidó. Eso quiere decir que todavía no ha llegado el razonamiento. ¿Podría decirse una unión lógica formal con lógica material, licenciado? Lo que pasa es que se recuerdan que yo les dije que la lógica formal es ese conjunto de teorías, doctrinas, principios, instituciones que existen. ¿Sobre qué? Sobre lógica. Pero esa es sin aplicar, ¿verdad? Sin aplicación. Porque cuando ya se aplica un caso concreto, entonces esa lógica formal se transforma en una lógica ¿qué? Material. Pero como aquí estamos hablando de varias escuelas, ¿verdad? Ya hablamos de una y en esa otra escuela que vamos a ver, ¿cómo se llama la segunda escuela? Jurisprudencia de los conceptos. Jurisprudencia de los conceptos. ¿Ya? El concepto derecho es el mismo de hace 20 años al mismo. Es el mismo al día de hoy, ¿verdad? Derecho, Estado, todos esos conceptos jurídicos que pudieran existir tienen un antecedente, tienen un pasado. ¿No se recuerdan que son cuántas escuelas dijimos? 3. Y hablamos de una, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera que hablamos? El Naturalista moderna. Vaya. Entonces, ahorita, ¿de cuál nos toca que hablar? Jurisprudencia de los conceptos. ¿Jurisprudencia qué? Los conceptos. De los conceptos. Ojo. Y llegó hasta la época de ¿qué? Que hay una época que se menciona. Ilustración. ¿Qué significa ilustración? Googlealo.
¿Qué significa ilustración? Lo que dice aquí que fue un movimiento cultural que desde Francia se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Eso es lo denominado época de ¿qué? Ilustración. Época de la Ilustración. ¿Y qué dice qué? ¿Qué hizo? Un movimiento cultural. Movimiento cultural. ¿Qué? Que se extendió por toda la Europa a lo largo del siglo XVIII. Además, defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. No olviden esas palabritas claves que hay en el folleto, esas márquenlas. La idea misma de una, ¿qué dice aquí? De una codificación universal. Se inspiraba en el modelo del ordenamiento jurídico como sistema deductivo, cuyos caracteres especiales deberían ser la unidad, la simplicidad, la integridad y la coherencia. Y hasta que después, entonces venimos, esta concepción del sistema jurídico basada en normas inferidas de teoremas. Googleen qué es teorema. ¿Se recuerdan que en matemática en algún momento decíamos teoremas? ¿A qué se referían los teoremas? Palabra nueva. Mejorar el lenguaje técnico jurídico. Dice que el teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. Cuya verdad se demuestra. Una proposición. ¿Y de dónde vendrá esa palabra teoremas? Y de la época de griega. La matemática griega. A partir de Pitágoras. Época griega. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ahí ya nos recordamos. Y si se dan cuenta, esos teoremas pasan a formar parte de una lógica formal. Y en el caso concreto, ¿de cuál área de conocimiento? De la matemática. Puede ser que, digamos, teoremas de la lógica jurídica. La misma palabra lo dice. Teoremas viene ¿de dónde? De teoría. Teoría. Y al hablar de teoría estamos hablando ¿de qué? De una lógica formal. Entonces, ¿qué pasó con ese teorema de Pitágoras? Quiere decir que él ya tenía escrito algo. Ya tenía una base para la realización ¿de qué? De sus ejercicios, para la resolución de sus casos. Teorema, teoría, ¿no se les hace familiar? Y después, si se dieron cuenta, primero era con base en las normas del derecho natural, ¿verdad? En cambio aquí, ya hablábamos ¿de qué? De teorías, ¿verdad? Ya hablábamos ¿de qué? Codificación universal. Ya hablábamos ¿de qué? De la aplicación de un sistema deductivo.
Ya hablábamos de qué? De normas inferidas de teoremas. Hasta ahí llega la segunda escuela. Y ya después viene otra que se menciona aquí. ¿Cómo se llama esta? Formalismo neocantiano. Pero, si se dan cuenta, aquí menciona otra escuela. Y aquí dice ¿qué? Escuela Histórica del Derecho y su positivismo jurídico. Jurídico. ¿Será que ya nos vamos a la escuela neocantiana? ¿O seguimos en la teoría de los conceptos? Si hablamos de historia, ¿a qué nos referimos? A la fuente. A una fuente, a un cúmulo de acontecimientos que obviamente están registrados. Pero aquí dice y su positivismo jurídico. Busquen ahí, googleen positivismo jurídico. ¿Qué significa positivismo jurídico? Es el estudio científico del derecho, licenciado. Positivismo jurídico. ¿Qué encontraron? Aplica la pureza del método para delimitar el campo normativo del derecho, eliminando Para los delimitar el campo normativo del derecho. Como al inicio solo eran usos sociales, costumbres, pero obviamente había que codificarlo, había que tener una base normativa. Y obviamente con esa base normativa, lo que se iba a buscar era una estandarización. Y entonces al inicio es un uso, después es una costumbre y posteriormente esto se convierte en una norma ya no solo de uso social, sino que en una norma jurídica. Y es por ello que se ha denominado a esto positivismo jurídico. Y es ahí en donde a veces nos dicen que los abogados somos meros especiales, que únicamente atendemos a lo que está regulado, a lo que está establecido. Nos olvidamos entonces de la costumbre. Nos olvidamos entonces de los usos sociales que pudieran existir. Y entonces en determinados momentos pueden decir que nosotros los abogados como que nos circunscribimos a que únicamente nos debemos basar en la ley. ¿Y no en qué? Y no en la costumbre. Y no en los usos sociales que pudieran devenir. Que pudiera ser eso simplemente un antecedente. Pero que después únicamente nos vamos a regir por normas jurídicas. ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierto esto o no es cierto?
¿Será que los abogados únicamente tenemos que atender lo que establece la norma jurídica? Yo pienso que no, porque también está el derecho consuetudinario. Está el derecho consuetudinario, efectivamente. ¿Ya? Y el derecho consuetudinario es aplicable. Y especialmente por los pueblos originarios. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Los nativos. Los pueblos nativos. Que posteriormente se menciona pueblos indígenas, que es ahí donde más se aplica el derecho consuetudinario. Y ya se ha denominado derechos de los pueblos indígenas. Yo pienso que ese concepto debe ser un poco más amplio. No solo hablar de los derechos de los pueblos indígenas, porque en una sociedad no solo hay pueblo indígena y no solo hay costumbres de los pueblos indígenas. También hay costumbres de los pueblos que no pueden estar contenidos en las diferentes etnias. Entonces nosotros los abogados no simplemente nos podemos basar en un positivismo jurídico. Ahí se recuerdan que aparte de que existe una ley, una norma jurídica, también existen los principios generales del derecho. Y que de igual manera no los podemos obviar. Efectivamente, lo que se busca es que todo esté normado. Pero en ausencia de una norma, siempre y cuando no sea contrario a los principios generales del derecho, pues son aplicables ¿qué? Los usos o costumbres. Y es por eso que hago la aclaración pertinente. Positivismo jurídico, efectivamente, nosotros hacemos uso del positivismo jurídico, pero no solo de eso. Podríamos quedar cortos. Nos podríamos quedar limitados en cuanto a la aplicación de la costumbre. Licenciada Patti, bienvenida. Licenciada Patricia, bienvenida. No sé si nos quiere dar alguna información. Por favor, repito, debemos ingresar por medio del correo que sea reportado en la facultad, porque eso nos da la seguridad de que los que estamos aquí son los que están asignados a esta sección. En el caso de la licenciada Patti, pues obviamente, pues yo la conozco y la acepto. Pero si me aparece un desconocido, entonces sí me da desconfianza. Entonces hago la aclaración, por favor. Bueno. Adelante, Edwin. Gracias, licenciado. En cuanto a lo que nos acaba ahorita de mencionar,
¿será que cuando un juez ejerce la aplicación y administración de la justicia de una persona que ya recibió un castigo en estos pueblos o regiones de Occidente donde aún se aplica la costumbre como castigo por alguien que delinquió, que hizo un robo o agredió a una mujer, y luego del castigo la misma población lo entrega a las autoridades para que éste siga ya su proceso? Lo que pasa es que en este caso hay que tener claro que no puede existir una doble persecución. Ahí, a eso iba. Y una doble pena. Non bis in idem. A eso iba. Normalmente, entonces, si él ya fue juzgado, se le impuso una pena y ya cumplió con esa pena, pues obviamente no se puede sancionar 2 veces a la misma persona. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que aparte vienen, le imponen la pena, le dan una vapuleada y después vienen y lo entregan. ¿Ya? Lo entregan. Y entonces, ¿qué pasa? Si no se invoca la doble persecución, y obviamente que el asunto ya fue juzgado, pues obviamente puede darse el caso de que sea sancionado. Pero ojo, ahí se recuerdan que también hay tribunales. No es simplemente agarrar a un individuo y decir que fue sancionado. Tiene que existir una organización. ¿Ya? Tiene que existir un tribunal. Un consejo por parte de un consejo, una autoridad. Aunque no es una autoridad de parte del organismo judicial, pero debe existir una autoridad ¿de qué? Una autoridad de los pueblos indígenas. Alguien dirá por ahí, bueno, pero si él no es indígena, ¿por qué le aplican esta normativa? Habría que establecer los alcances de la aplicación del derecho ¿qué? Consuetudinario, el derecho de los pueblos. Por eso es que yo les digo, no digamos pueblos indígenas. Nos quedamos cortos cuando decimos pueblos indígenas. Esto es más amplio. Y en Guatemala no solo hay pueblo indígena. ¿Ya? Por ejemplo, están los garífunas. Los chincas. Los chincas. Y no los podemos dejar fuera. Bueno, entonces lo que espero es que comprendan a qué se refiere ¿qué? El positivismo jurídico. ¿Alguien lo encontró? Fíjense que cuando hablamos del positivismo jurídico, quiere decir que únicamente se van a reconocer a que han agotado el procedimiento legislativo. Ojo. Y aquí abajo menciona, en tanto que ¿en qué? Naturalismo. El naturalismo ha creído poder reducir la actividad misma del legislador a un complejo de operaciones lógicas. Entonces, si yo les hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia
entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo, ¿qué me van a responder? Yo creo que lo voy a colocar aquí en el chat. Y ustedes lo responden y le colocan la clave. ¿Estamos? Diferencia entre el positivismo jurídico y el jus naturalismo. Me colocan la respuesta y la clave. ¿Estamos? Clave, se recuerdan, porque tomamos una clave, ¿verdad? Miren, los dos vienen de parte del hombre. No se me confunda. En los dos interviene el hombre. Es que estoy leyendo unas ahí que hace referencia en que en el otro no interviene, como que no interviniera el hombre. Sí interviene. Lo que pasa es que ahí se recuerdan que uno deviene de la lógica y el otro deviene ¿de dónde? De la naturaleza, de lo natural. Del derecho natural. ¿Cuál viene del derecho natural? Justnaturalismo. El justnaturalismo. ¿Y el positivismo jurídico? Lógica formal. No, no. No se me confunda. Viene de un sistema legislativo. Mientras que en el justnaturalismo lo que sucede es que el hombre interviene haciendo uso
de la lógica. Ahí se recuerdan cómo se llama el curso. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Circunscribiendo el nexo entre ¿qué? Derecho y lógica. Al momento mismo de la formación y del ordenamiento, el positivismo jurídico. Ya dijimos, ¿verdad? Que prevaleció en el desarrollo del pensamiento jurídico del siglo ¿qué? 19. 18. 19. 19. ¿Y qué será que sucede cuando se aplica la ley al caso concreto? ¿Aplicamos el positivismo jurídico o aplicamos el jus naturalismo? Positivismo jurídico. Pensemos un poco. ¿Quién intervino? ¿Quién intervino? Sin miedo, por favor. Yo, Nick. Tienda la cámara, pues. Ari. Ah, y cuando aplicamos la sana crítica razonada, ¿qué estamos aplicando? La lógica jurídica. Un criterio de valor. La lógica. Un criterio de valor jurídico. Un criterio de valor jurídico. Porque vamos a estar aplicando ¿qué? La lógica jurídica. Y entonces, por eso no podemos apartar a la lógica jurídica de ninguna de las escuelas que se han mencionado. Del jus naturalismo. ¿De qué más? De la jurisprudencia de los conceptos. De la escuela de ¿qué dijimos? Histórica del derecho y su positivismo jurídico. No tendría ninguna razón de ser que estuviéramos estudiando las escuelas antes referidas. Entonces mejor descartemos la que no nos interesa, la que vamos a utilizar, la que no vamos a utilizar. Pero si se dan cuenta, no se descartan ninguna de las escuelas. ¿Será que podemos descartar la ley? No. ¿Será que podemos descartar la costumbre? No. ¿Será que podemos, por un lado, solo aplicar el derecho y no aplicar la lógica? No. Porque ahí se recuerdan que las normas jurídicas van a ser supuestos jurídicos. Pero, mientras no ocurra un caso concreto, no se cierra ese círculo perfecto que estamos buscando. Es como que la mesa tendría que tener 4 patas y solo tiene ¿qué? 3. Algo nos va a faltar. Y eso no es posible. No puede faltar nada
Porque ahí se recuerdan ustedes que hay un procedimiento lógico. Un procedimiento lógico que existen diversas categorías y que unidas todas esas categorías forman una estructura. Y es por eso que se ha denominado la lógica. ¿Cómo? Pregunto, ¿eso ya lo vimos? Ciencia que estudia ¿qué? El derecho. El pensar correctamente. La estructura o formas del pensamiento. La estructura. ¿De qué? Del pensamiento humano. Del pensamiento humano. Entonces no podemos decir que somos positivistas ni que somos naturalistas. Al final debe existir una unión entre ambos conceptos. Si no, es como que esa mesa de 4 patas le hace falta una pata. Y si le hace falta una pata y tenía que tener 4, entonces ¿la mesa qué? No funciona. No está completa. No está completa. Estaría coja. Exacto. Estaría inestable. Ah, pero ojo, ojo. Aquí también surge otra teoría. Y es esta, mire. ¿Cómo dice ahí? ¿Alguien que Teoría del silogismo jurídico. Teoría del silogismo jurídico. Y yo les comento que cuando hablamos de un silogismo, pues para arribar a una conclusión, hacemos uso de las premisas. Eso es un silogismo. ¿Ya? Hablando de una lógica pura. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Una lógica jurídica. Y entonces ese silogismo tiene que ser también jurídico. Y es por eso que yo les he insistido y les he dicho que siempre la premisa mayor va a ser ¿qué? Del silogismo jurídico. La norma jurídica. La norma jurídica, que contiene ¿qué? El supuesto y la consecuencia, eso ya lo sabemos. Y en segundo lugar vamos a encontrar ¿qué? La premisa menor con los hechos, ¿no? La premisa menor, que ahí es donde van a estar contenidos los hechos. ¿Y qué debemos hacer nosotros en el análisis jurídico? Pues subsumir el hecho ¿con qué? Con la norma. Con la norma. Y entonces, si se subsume, quiere decir que ahí van a surgir las figuras jurídicas. Si se subsume el hecho, va a encuadrar perfectamente el homicidio. Va a encuadrar perfectamente el derecho a ser reinstalado. Va a encuadrar perfectamente el derecho a ser indemnizado. Va a encuadrar perfectamente el hecho para ser sancionado. Entonces ahí existe una subsunción. Que el hecho va a encuadrar perfectamente. ¿Estamos? Si no existe una subsunción,
entonces no va a encuadrar. Quiere decir que esto es aquí está un teléfono y un bolígrafo. Pero ¿qué pasa si aquí está el teléfono y le saco la batería? ¿Y será que después esa batería va a encuadrar perfectamente en el teléfono? Pues efectivamente que sí. Ahí es cuando surgen las figuras. Premisa mayor, ¿qué dijimos que era? ¿Y quién fue La el que norma escribió? jurídica. La norma jurídica. ¿Y quién es el que habla de esto, del silogismo jurídico? ¿Qué dice ahí? Kelsen. Aquí dice silogismo jurídico que consiste a grosso modo, dice, ¿verdad? Ojo, ese no es nombre de ninguno. ¿A qué nos referimos cuando decimos a grosso modo? De manera general. A grandes rasgos, ¿no? De manera general, a grandes rasgos. Y miren qué menciona aquí. En un razonamiento normativo cuya premisa mayor, dice aquí, está compuesta por ¿qué? Norma general. La norma general. Y la norma jurídica es de aplicación ¿qué? General. No podemos decir que solo se la vamos a aplicar a X persona. Y la premisa menor está compuesta por ¿qué? Los hechos. Los hechos. Los hechos. Y la conclusión, dice aquí, en la norma específica deducida lógicamente ¿de qué? De aquella. De ambas. De aquellas. ¿A quiénes se refiere aquellas? A la premisa mayor y a la premisa menor. A la premisa mayor y a la premisa menor. Y aquí se menciona en cuanto a su aplicación en la ciencia del derecho, porque ahí se recuerda que somos ¿qué? Emocionémonos. Abogados. Somos científicos del derecho, ¿no? Ustedes ahorita son estudiantes, pero van en esa ruta. Van hacia el conocimiento científico. Y obviamente cuando ya lo alcancen y agoten todos los requisitos previos, entonces ustedes se van a convertir en ¿qué? En científicos del derecho. Tienen que ganar previamente lógica. Porque ¿qué pasa si no ganan este curso? No pueden cerrar su pensum de estudios. Y obviamente si no pueden cerrar su pensum de estudios, no pueden solicitar derecho a examen técnico profesional. Entonces, hay que agotar ¿qué? Hay que agotar todavía algunos requisitos. Se delegó el trabajo de la lógica al estudio ¿de qué? De la relación. La relación, conexión. Y conexión de los conceptos. ¿De qué estamos hablando ahí? De la lógica. Y aquí menciona y las normas jurídicas. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos normas jurídicas? Premisa mayor. Estamos hablando del derecho. Al estudio de los postulados fundamentales, lo que conlleva en la visión de los ¿qué dice aquí? Conceptualistas. ¿Qué se refiere cuando decimos conceptualistas?
Googleenlo, pues. Edwin, ¿usted es conceptualista? Licenciado de los conceptos mentalmente creados. Si usted crea un concepto, es conceptualista, obviamente. Soy un conceptualista. ¿Ya? Pero crea. No repite, ¿verdad? Porque ahí se recuerda que si usted solo repite, entonces el conceptualista fue otro. Ojo. A una rigurosidad que matemática en la ciencia del derecho. Y aquí les voy a recordar algo. Dijimos que la lógica debe arrojar resultados tan, pero tan exactos como ¿qué? Como las matemáticas. Como las matemáticas. 2 más 2 es ¿qué? 4. 4. Si una persona cometió un acto, un hecho ilícito, entonces esa persona debe ser ¿qué? Culpable. Debe ser declarado culpable. Y debe ser sancionado, debe asumir la consecuencia jurídica contenida ¿en dónde? En la norma jurídica. Si una persona cometió un hecho, debe ser felicitado. Ahí no existe coherencia ni congruencia. Y no existe una razón lógica para felicitarlo. Sino que ¿para qué? Para castigarlo, si ustedes quieren, pues sancionarlo. Por ejemplo, este caso que está ahorita de moda, el de este pobre señor que iba a vender un vehículo. ¿Qué se merece la persona que le ocasionó la muerte? Hablando dentro del marco legal. Porque alguien me dirá por ahí algo que no esté dentro del marco legal, ¿verdad? Sería la condena máxima por asesinato. Por el delito que corresponda. Correcto. No podemos obviar ni la lógica ni el positivismo jurídico. La verdad es que ese caso sí es lamentable la situación. A cualquiera le puede pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay ¿qué? Ya no hay seguridad jurídica. Y eso no puede ser. Porque las personas son libres mientras actúen dentro de un marco legal, mientras respeten el orden público, mientras respeten el ordenamiento jurídico. Y después llegamos ¿a dónde? ¿A cuál escuela? Neocantianos. Neocantianos. Y aquí está. Neo, ¿qué quiere decir? Pregunto. Nuevos. ¿Ya? ¿Son seguidores de quién entonces? Kant. De Manuel Kant. ¿Y cómo se llama este personaje? Immanuel Kant. No, este que mencionamos ahorita. Hans Kelsen. Hans Kelsen.
Y este también habla de la conexión entre la lógica y el derecho. Y entonces ya no habla de una simple conexión, sino que habla de un problema que Lógico del derecho. lógico del derecho o lógico jurídico. ¿Se recuerdan por qué les dije que yo había decidido, me había decidido por esta carrera? ¿O no se recuerdan? Yo les he compartido algo de mi vida. Así como bonito. ¿Ya? ¿Se recuerdan por qué les dije que había decidido por esta carrera? Alguien dirá porque ahí no llevamos matemática, ¿verdad? Pero si en magisterio llevé matemática, un montón de matemáticas. Y cuando estaba en básico, mi clase preferida era física fundamental. Lo que sí no me gustó fue contabilidad. Pero es que no le entendía a la persona que me la daba también. Entonces, volviendo aquí. ¿Por qué les comenté en su oportunidad de que me había decidido por la carrera? ¿No se recuerdan? Porque le gustan los problemas, ¿no? No es que me gustan. Entretienen. Yo les dije porque los problemas Saliste de ahí. nunca iban a terminar. Hay una se te pones aquí se ven mal. Los problemas jurídicos. Fíjense que ahorita por el día de la amistad, el cariño, el amor, es posible que vayan a surgir problemas jurídicos, ¿será? ¿Sí o no? De 9 meses. Dentro de 9 meses. Dentro de 9 meses es posible que el padre del menor, ¿verdad? Del niño, no se quiera hacer cargo. Y entonces, ¿qué va a tocar que hacerle? Surgen las demandas. Va a tocar que demandarlo. La afiliación. Por la afiliación. Ah, pero al final lo logramos. O resulta que sí, lo reconoce. Ah, pero no quiere cubrir los gastos. ¿Y entonces cuál va a ser el problema? Manutención. El derecho de alimentos. La falta del derecho de alimentos. El derecho sí va a existir, pero el otorgamiento de parte del padre no va a existir. Entonces van a surgir problemas. El ser humano surgen problemas por nacimiento y surgen problemas Por la muerte. muerte del ser humano también. Porque imagínense, ese trabajador, hay derechos post-mortem. Hay derecho ¿a qué? A suceder. Hay herencias. Ah, imagínense que por una herencia, ¿será que van a haber problemas? Siempre hay unos que quieren más que los otros. Van a haber problemas. Pero estos problemas no solo son problemas lógicos. Eso ya lo dijimos. Son problemas ¿qué? Lógico. Jurídicos. Lógico-jurídicos. Porque ahí se recuerdan que hay ¿cuántas escuelas? 3 dijimos. Pero vieron que de una escuela que se mencionó salió otra. Ojo.
conduciéndola de la ciencia del derecho hacia dónde dijimos. La filosofía del A la derecho. filosofía del derecho. Y obviamente la lógica jurídica, ¿verdad? Conclusiones. Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, comenzaré mis planteamientos dilucidando sobre las diferencias existentes entre la lógica formal y la lógica jurídica. Quita eso, mijo. Ahí se recuerdan que deben apagar el micrófono y encenderlo solo cuando participen. Irian, ¿podrías apagar tu micrófono? Disculpe, Lick. Lógica formal y lógica jurídica. Para expresar nuestro concepto sobre posibilidad de considerar a la lógica jurídica como una ciencia, ¿qué? Autónomo. Autónoma. Pregunto, ¿es autónoma? ¿Es autónoma o no es autónoma? Yo pienso que sí. ¿O son dos ciencias? ¿O son ciencias auxiliares? Ciencias auxiliares. ¿Tiene su propia materia, la lógica jurídica? ¿Tiene su objeto de estudio? Sí, licenciado en Derecho. Sí lo tiene. Ah, ¿y la lógica formal? ¿Tiene su objeto de estudio? Sí. Ah, y entonces podemos decir que la lógica jurídica entonces es una lógica, ¿qué? Autónoma. Autónoma. Pero también es una lógica, ¿qué? Aplicada. ¿Aplicada a qué, pregunto? Al derecho. Al derecho. Al derecho. Entonces aquí cuando menciona, teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, comenzaré mis planteamientos dilucidando sobre las diferencias existentes entre la lógica formal y la lógica, ¿qué? Jurídica. Y entonces la lógica jurídica se referiría entonces que ya es una lógica aplicada y que se convierte en una lógica, ¿qué? Formal. Material. Autónoma. Material. Y obviamente autónoma, ¿no? Autónoma. Porque se dieron cuenta que fue considerada una ciencia autónoma. ¿Utiliza método deductivo? Pregunto. ¿Será que mencionó diferir, inferir? ¿Esos conceptos? ¿Lo mencionó o no lo mencionó? Recuerdo que sí. Vale. Sí lo mencionó. Pero aquí nos dan unas diferencias. Mientras que la premisa dice mayor, volviendo al silogismo jurídico, de un silogismo jurídico es una norma en la lógica formal. Ahí hace falta una L. ¿Lo realiza qué dice ahí? Silogismo jurídico. Lo realiza un silogismo jurídico. Porque ahí se recuerdan que el silogismo jurídico es a nivel mental. Ojo, aunque materialmente sabemos de la existencia de una norma y de un caso, ¿qué? Concreto. Concreto. ¿Dónde tenemos nosotros, los estudiosos del derecho, la lógica? ¿La formal? ¿La tenemos dónde?
En la mente. En nuestra mente. Y miren qué tan especial. Tan especial porque obviamente para llegar a ser científicos del derecho, pregunto, ¿cuántos libros, cuánto conocimiento tiene que ingresar y procesar nuestra mente? Y además debe quedarse ahí en nuestra mente. Pero obviamente procesado, ya arribando a un razonamiento. Imagínense. Solo les voy a hacer una pregunta. Respondan sinceramente. Aunque no creo que la van a poder responder. Prejuicio, díganme. Prejuicioso, licenciado. Eso, licenciado. ¿Alguien quiere compartir si sabe cuántos libros se ha leído? ¿En forma general, Vico, o solo de derecho? En forma general, desde que se leyeron un libro. Unos 50 libros. Unos 50 libros. Óscar Alejandro. ¿Cuántos libros, Óscar Alejandro? Unos 6, Lick. Unos 6. Cristian Cáceres. No. Cristian Caseros, creo que es. Quizá de unos 25. Unos 25. Randall. Quizás unos 10, licenciado. Unos 10. ¿Tienen la certeza o calculan que eso es? Calculando. Y si yo les dijera de qué volumen. ¿Cómo la lógica nos puede permitir procesar por medio del análisis jurídico la información recibida? Si fuera algo material, algo ontológico, no algo lógico, entonces alguien mencionó 50 libros. Sí, licenciado, su servidor. Vaya. ¿Qué volumen generaría esos 50 libros? ¿De conocimiento? No. ¿Qué volumen de materia? Cuando dice materia, ¿se refiere a la materia gris? No. Es que ¿Cuántas hojas aproximadamente? ¿Cuántas hojas? Hacen tantos libros. ¿Cuánto peso? No le podría decir un aproximado, porque unos han sido muy grandes, otros han sido de contenido pequeño. Pero decía un dato. Bueno. Un libro, ¿será que pesa 1 kilo, 2 libras, 3 libras? Más de 100 libras, diría yo. Más de 100 libras. Ajá. Y te apuesto que decís más de 100 libras y la circunferencia de tu cabeza, ¿como cuánto calculas que mide? Entre 20 y 25 centímetros.
¿Y será que materialmente podrían ingresar esos libros ahí? Definitivamente que no. Va. Entonces, pero como todo es a nivel lógico, y cuando hablamos de a nivel lógico quiere decir a nivel mental, entonces pueden ingresar los libros que querrás. Porque ahí se recuerdan que estamos hablando a nivel lógico, ¿qué? Jurídico. Jurídico. Y nuestra mente es infinita. Te puedes leer 1000 libros. Y no puedes decir, licenciado, fíjese que yo ya no me puedo leer el otro libro porque mi mente solo acepta ¿qué? 1000 libros. Ojo, lógica jurídica. Imagínense cuántos libros de derecho. Imagínense cuántos códigos. Y eso es que ustedes ahorita están comenzando. Ya se van a dar cuenta cuando lleguen a una materia que les doy en el 8º semestre que se llama Derecho Procesal Administrativo. Que yo empecé a hacer mi colección de leyes y cuando llegué a 124 leyes desistí. Porque todavía no se acababan las leyes administrativas. Imaginen. Bueno, hasta aquí vamos a dejar hoy. Ya son las 7. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Bueno, cuídense.